Buen día, mi nombre es Yesenia de Dios, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 20001886, mi módulo es Protección Internacional en materia de derechos humanos, mi asesor educativo es José Luis Gaona y el día de hoy les voy a presentar el reto 5 criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos con fecha 25 de enero del 2023. A continuación les voy a resumir una sentencia. Hechos del caso. El señor Rosendo Radilla Pacheco componía corridos. Los corridos compuestos por el señor relatan diversos hechos sucedidos en Atoya de Álvarez y las luchas campesinas sociales de la época, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la actividad política y social de su pueblo, Atoya de Álvarez, estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años de edad, viajaban en un autobús desde Atoya de Álvarez a Chimpalcingo, Guerrero. El autobús fue detenido en un retén en donde los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente se indicó a los pasajeros que abordaban el autobús, excepto al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien quedó detenido porque componía corridos. El señor Radilla Pacheco indicó que eso no constituía ningún delito. Sin embargo, un agente militar le respondió: mientras ya te chingaste. El señor Rosendo Radilla Pacheco solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo, Rosendo Radilla Martínez, por ser un menor, a lo cual accedieron. Asimismo, pidió a su hijo que avisara a la familia que había sido detenido por el ejército mexicano. El señor Radilla Pacheco quedó a disposición de la zona militar de Guerrero. Ante la reiterada negativa de las autoridades mexicanas para resolver el caso de Rosendo Radilla, sus familiares y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos llevaron el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del ejército en el estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, a más de 33 años de los hechos existe total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. Proceso ante la Comisión. El 15 de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos, la cual se originó de la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco en virtud de la desaparición forzada de la cual es víctima realizada por agentes militares. El Estado es responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. La Corte decide asentar el reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional efectuada por el Estado en los términos de los párrafos 52 al 66 de la presente sentencia. Conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Siendo el caso Radilla la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano, esta resultó un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. Obligó a la discusión a la posterior reforma al Código de Justicia Militar para que los casos de violaciones a derechos humanos en los que estén involucrados civiles sean resueltos en jurisdicción civil y no en militar. Promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en el 2011. La reforma constitucional de 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Y mi fuente de información es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 23 de noviembre del 2009.